Buenos días, soy el doctor Alfonso Enrique Aceves Luna, cirujano maxilofacial y catedrático de esta Universidad Autónoma de Tlaxcala. El tema que vamos a ver hoy es comunicaciones bucodentrales como parte de las múltiples complicaciones que se dan en el tratamiento de exodoncia. Bien, como ya habíamos mencionado, soy de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, se ubica en México, y el tema a tratar es comunicación bucoantral. Antes de iniciar, sí quiero agradecer a mis alumnos y exalumnos que han pasado en aulas y en el entrenamiento de técnicas quirúrgicas por las felicitaciones que he recibido en el transcurso de la semana, en donde algunos de ustedes no saben a lo mejor si son del extranjero, pero en México se celebra el 15 de mayo, el Día del Maestro. Algunos de estos exalumnos son exitosos profesionistas, algunos rehabilitadores, algunos odontopediatras, también hay cirujanos maxilofaciales, algunos con más cercanía como estas dos doctoras que hicieron la licenciatura en la facultad, también el posgrado de estomatología pediátrica en la facultad de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y están muy cerca de mí debido a que ellas tratan a los pacientes de labio y paladar hendido. Bien, comencemos con el concepto de comunicación bucoantral. Esto debe de estar cerrado, y entonces cuando se rompe es cuando existe otra patología, ¿verdad? Entonces la definición es que es una solución de continuidad entre la boca y el seno maxilar. Por lo tanto, hay una pérdida de la mucosa sinusal, del hueso que está por arriba de nuestros ápices dentarios, la pérdida del diente, que generalmente es una exodoncia, y la continuidad de la encía. Y nos hacemos una pregunta. ¿La comunicación bucoantral es una iatrogenia predecible, una iatrogenia aleatoria o una malpraxis? Primero pensemos en qué es una iatrogenia predecible. El término iatrogenia, cuando lo oímos, a veces nos espantamos, pero el término iatrogenia no es más que iatros, que significa médico, y génesis, que es el origen médico. Una iatrogenia predecible es la que nosotros sabemos que va a ocurrir. Por ejemplo, si yo corto el hueso mandibular desde la región alveolar hasta la parte cervical de nuestra mandíbula, pues vamos a hacer la osteotomía y vamos a cortar también el nervio dentario inferior con la consecuente parestesia de este nervio. Una iatrogenia aleatoria es la que puede pasar o no puede pasar. No está en nuestras manos, sino estadísticas. Y hay que tener cuidado porque si el paciente no le informamos o no nos firma la hoja de consentimiento, puede caer en malpraxis. Para entender un poquito lo de la comunicación bucoantral, necesitamos entender la anatomía del seno maxilar. El seno maxilar tiene una pared anterior que es más fácil describirla por la parte externa, en donde va desde la fosa piriforme hasta la base del cigomático, teniendo como estructuras importantes el agujero infraorbitario por donde sale el nervio infraorbitario, y se alcanzan a ver algunas elevaciones de las raíces de los dientes consecuentes del canino hasta el molar. Esa es la pared anterior. La pared superior es a la vez la pared inferior de órbita. Y una pared muy importante es la pared posterior, ¿verdad? O también llamada tuberosidad del maxilar, que será la parte anterior de la fosa pterigomaxilar. ¿Por qué es tan importante esta fosa pterigomaxilar? Pues porque pasa la arteria maxilar interna. En la parte inferior encontramos que va a estar en íntimo contacto a través de una lámina de hueso con los alvéolos dentarios. Y estos alvéolos alojan precisamente los dientes. La pared interna
es algo importante debido a que esta pared interna a la vez es la pared externa de fosas nasales. Si vemos desde las fosas nasales encontramos los cornetes inferior, medio y superior. Entre cada cornete encontramos unos huecos que se llaman meatos, y en los meatos van a haber una comunicación, una puerta que comunica el seno maxilar con fosa nasal que se llama ostium. Este ostium es la salida natural de lo que tenemos en el seno maxilar. Ahora, el seno maxilar no está vacío. Virtualmente está ocupado por una mucosa sinusal que es de epitelio ciliar pseudoestratificado y que tiene muchas funciones, ¿verdad? Incluso de defensa, de protección térmica, caja de resonancia. Por eso es que a veces cuando hay alguna infección de vías respiratorias altas, pues la voz nos cambia, función ventilatoria, ¿verdad? Entre tantas funciones que tiene esta mucosa sinusal. Bien, dentro de la anatomía encontramos que el ancho de nuestra seno maxilar va de 11.3 milímetros con una variación de 4.6. Una altura de 34.6 milímetros más o menos 7 milímetros y un largo que va desde la parte anterior hasta la parte posterior de 30 milímetros con una variación de 5.6 y un volumen de 15 a 20 mililitros. Aprovecho esta imagen que es un corte axial de tomografía en donde vemos un seno sano y un seno que está ocupado al verse una imagen hiperdensa en esa parte de nuestro seno maxilar. En cuanto a la neumatización del seno maxilar empieza realmente desde vida intrauterina. Al nacer, el bebé tiene un seno maxilar aproximadamente de 5 milímetros y va a ir creciendo a razón de 2 milímetros por año hasta llegar a la edad adulta. Es importante que durante el desarrollo, pues vemos que a veces la reabsorción alveolar, la pérdida de hueso, hace que se vea el seno más grande o el seno empieza a crecer en algunas zonas, ¿verdad? Es importante siempre evaluar estas partes. Aquí lo vemos en esta diapositiva, en donde el seno realmente penetra entre las raíces de los dientes, a lo que Ries Centeno en su libro describió como divertículos o prolapsos sinusales. En este diagrama perfectamente lo vemos, la mucosa sinusal y cómo baja entre las raíces de cada diente. En radiografías periapicales lo podemos observar también, un poquito mejor que en las panorámicas, cómo puede bajar este seno entre las raíces. Aquí ya se hizo una extracción, se ve la lámina dura y bueno, existe mayor posibilidad de hacer comunicación bucoantral al hacer una extracción en este sitio, pero no necesariamente. Recuerden que es una iatrogenia aleatoria. Puede pasar o no puede pasar. Muchas veces nos encontramos esta otra imagen, en donde vemos la radiografía y observamos como si estuviese penetrada la raíz en el seno maxilar. Pero ¿qué pasa si nosotros tuviéramos la oportunidad de hacer un corte sagital, es decir, verlo desde mesial o de distal? Veríamos esto, que las raíces rodean a nuestro seno maxilar. No están adentro, sino por la interposición de imágenes se va a ver en las radiografías como si estuvieran dentro. Hay que evaluar muy bien nuestras radiografías.
En ocasiones los ortodoncistas nos piden retirar precisamente los terceros molares. Aquí, por ejemplo, las posibilidades de haber parestesia por lesión del nervio dental inferior puede ser una iatrogenia. Pero nos toca hablar de superiores, y en superior podemos ver el íntimo contacto que están con el seno maxilar. Entonces debemos advertirle al paciente que es una posibilidad de esa comunicación. En las imágenes que nos proporciona la Convin también son útiles para ver el espesor óseo entre lo que es el diente y el seno maxilar. En ocasiones el ortodoncista nos pide retirar los terceros molares, y aquí podemos ejemplificar que, por ejemplo, en el inferior habría que advertirle, dentro de las muchas complicaciones que pueda haber, que puede haber parestesia del nervio dental inferior. En el caso del superior, también ver qué posibilidades hay de tener algunos problemas. Sin embargo, es importante decir que si el paciente tiene ya más de 40 años y su diente no está causando ningún problema, en donde se vea una zona radiolúcida, pericoronaria compatible con un quiste o alguna tumoración, pues se pueden quedar los dientes. Si vemos esta otra radiografía, es un paciente que tiene múltiples dientes retenidos, y si yo los quito, estos van a producir una reabsorción ósea terrible que no va a quedar nada de hueso. Bien, también tenemos que observar si no hay patología adyacente a nuestros dientes que vamos a extraer. Este es un ejemplo en donde hay una lesión, se observa radiolúcida, una cortical radiopaca, arriba el seno, y en donde, pues, por lo que se ve de un tercer molar retenido, podríamos pensar en un quiste dentígero. Sin embargo, el quiste dentígero se retiró, el tercer molar se retiró y el quiste seguía con su cápsula íntegra. Se quitó también el segundo molar, que ya tenía mucha movilidad, y seguía con una cápsula íntegra nuestro quiste. Se retiró de todos modos esta lesión, teniendo mucho cuidado en la parte más alta. Y el histopatólogo nos reportó un quiste residual, ¿verdad? De un primer molar que había sido extraído hace mucho. Otra lesión periapical, que si yo voy a quitar este tercer molar, voy a tener mucho cuidado al curetear para retirar este quiste y a la vez no lesionar mi seno maxilar. Bien, existe otro tipo de patologías en seno maxilar, como pueden ser infecciosas, quísticas, neoplásicas y traumáticas. En el caso de traumática no me voy a referir a las fracturas, LEFOR 1, LEFOR 2, ¿verdad? Que pueden dañar el seno maxilar, sino en este módulo voy a hablar únicamente las comunicaciones bucoantrales que se producen por la acción de la extracción de un diente. Bien. Generalmente en las estadísticas hay mayores problemas de comunicación en primeros molares, segundos molares y terceros molares, así sucesivamente. Pero también en terceros molares podemos tener este problema. Hubo una fractura de cortical, en este caso la turosidad del maxilar, que viene anquilosada a las raíces de nuestro tercer molar. Si lo vemos en esta gráfica, esto era lo que se perdería en nuestro paciente. ¿Qué pasa si pierdo todo esto? Pues va a haber una comunicación al seno. Nosotros tenemos que observar que tenemos dos problemas por resolver, y a lo mejor uno de ellos no se da. Si mi tercer molar está tan atrás, por ejemplo en este caso como la turosidad del maxilar, y se fractura, pues es posible que se dañe la arteria maxilar interna. Entonces tenemos lo que les decía, dos problemas. Uno, ver lo de la comunicación de seno maxilar, cavidad oral, y dos, ver si no se dañó la arteria maxilar interna. Otro caso, que bueno, este tercer molar no altera el tratamiento ortodóntico y es más fácil que este tercer molar se vaya a la fosa pterigomaxilar. Entonces, vemos este diagrama en donde en el momento de hacer la eliminación de la tuberosidad que se vino con el diente,
vamos a tener una hemorragia. Y la mejor forma de parar una hemorragia es con la presión. Entonces, tenemos la hemorragia, empacamos gasa. Después de 20-30 minutos la retiramos. Si el sangrado se detuvo, es decir, hay hemostasia, vamos a suturar la mucosa para aislar el seno maxilar de la cavidad oral. Otra diferencia en que encontramos en esta fractura de la turosidad del maxilar es que si tenemos gasa, sangrado, vamos a empacar gasa. Retiramos igual a los 20-30 minutos, pero si encontramos todavía una hemorragia, vamos a volver a empacar gasa y mandar la interconsulta con el cirujano maxilofacial, que él verá si hay una lesión de la arteria maxilar interna. Generalmente el sangrado es algo difuso en un momento dado al principio. ¿Por qué? Porque si estaba erupcionado el tercer molar y nosotros solamente hicimos sindesmotomía, no hicimos ningún levantamiento de colgajo y este fragmento de hueso se salió desgarrando toda la mucosa. De ahí viene la hemorragia un poquito profunda, pero con una buena empaque de gasas se resuelve. Pero de todos modos, ante la duda, hay que empacar gasa y hacer la interconsulta. Bien, otro de los problemas viene siendo la comunicación bucoantral, que se da más adelante, ¿verdad? No del tercer molar, sino ya un poquito más adelante. Y lo que tenemos que hacer es rotar un colgajo. ¿Con qué finalidad? Aislar el seno maxilar de la cavidad oral. ¿Para qué lo aislamos? Simplemente para que no haya más contaminación y se forme una fístula, y si esta fístula se forma, puede haber una sinusitis, de aguda a crónica. ¿Cómo sé que está perforado mi seno maxilar? Una forma de reconocer que hicimos comunicación bucoantral es hacer la maniobra de Valsalva. Esta consiste en que el paciente tome aire, nosotros le apretamos la nariz y el paciente tendrá que desalojar el aire por la nariz. Y aquí podemos ver cómo hay algunas gotas de sangre que salen del alvéolo, impulsadas por el aire que no puede salir por la nariz y sale por la comunicación. Le pedimos, tome aire y suelte. Aquí hay otro ejemplo. No se ve el alvéolo, pero sí se ve el burbujeo clásico de la perforación del seno maxilar. Entonces, con eso estamos haciendo el diagnóstico de la perforación del seno maxilar con la maniobra de Valsalva. Bien, una vez que hemos tenido esa perforación diagnosticada, pues hay que proceder a que no exista esa perforación. Y hay algunos autores que manejan diferentes colgajos. Uno de ellos es un colgajo vestibular, en donde hacemos 2 incisiones liberatrices. Bueno, lo malo es que a veces llegan hasta la mejilla, a la mucosa bucal de la mejilla. Se hace disección de esta mucosa. El periósteo podemos cortarlo con mucho cuidado para que pueda extenderse y lograr que la punta de mi colgajo vestibular llegue al borde de la parte palatina, de la mucosa de la parte palatina, y se sutura. ¿Cuál es el problema? Que a veces el paciente, al estar hablando, al estar comiendo, al estarse enjuagando, puede romper la sutura. Pero es un colgajo fácil de hacer, que puede estar al alcance de todos. Nosotros lo que hemos hecho, generalmente bajamos un poco el reborde alveolar del lado vestibular y un poco el palatino. Y bueno, aquí en el diagrama se ve muy bonito que alcanza la mucosa gingival de borde a borde, ¿verdad? La bucal con la palatina. No alcanza generalmente. Entonces lo que hacemos es meter gel foam, pero no para hacer hemostasia, sino simplemente para hacer un tapón
Recuerden que lo que necesitamos es que se repare esta mucosa sinusal, que se repare este hueso, ¿verdad? Todo este hueso, y que se cierre la mucosa gingival. Entonces ponemos el tapón de Gelfam, suturamos, disecamos, perdón, el colgajo para que tratemos de llevarlo lo más palatino posible. Suturamos y colocamos cemento quirúrgico arriba, que no penetre al alveolo, sino que quede arriba para sellar y que no penetre algo con microorganismos, alimento al seno maxilar. Y nos ha dado buen resultado. Algunas veces se hace un corte horizontal para poder elongar más este colgajo. Insisto, lo que queremos es que no se nos forme una fístula acá, sino que se empiece a regenerar hueso. Si no hacemos este colgajo inmediatamente, si decimos, bueno, nos vamos a tardar hasta que reclame el paciente a lo mejor regresa a las 2 semanas y va a decir, doctor, siento que se me pasan los alimentos a la nariz, los líquidos. Siento también que me sale un olor fétido. Siento que hay pus en esta zona. Entonces, no esperarse a eso, hay que hacer el colgajo. Y dar antibióticos, yo no estoy muy de acuerdo en dar a todos los pacientes amoxicilina, pero en este caso sí es preferible dar amoxicilina por el tipo de gérmenes que pueden producir la sinusitis. Aquí facilitó el doctor Ricardo Garduño una diapositiva que me sirve para introducirme al otro tema. Vemos un diente, un tercer molar, la parte de la oclusión, pero vemos un segundo molar en el seno, ¿verdad? Este será el segundo molar. Lo curioso es que el paciente iba a extraerse el primer molar. ¿Qué es lo que sucedió? Pues una manipulación exageradamente traumática, poco controlada, y entonces nos ponemos a preguntarles, ¿una iatrogenia aleatoria o predecible, verdad? Cuando no iba a extraerse este segundo molar. Bien, entonces ahora tenemos una comunicación bucoantral más la penetración de raíz o diente al seno maxilar. En la radiografía PA de cara encontramos una zona red opaca de un diente, la lateral. También podemos ver una zona red opaca correspondiente a un diente en seno maxilar. En esta proyección podemos encontrar la raíz que se ve como si estuviera en el techo del seno maxilar. En una proyección de Vater la vemos en el piso del seno maxilar. En ocasiones, si nosotros tenemos una primera radiografía y vamos a quitar esta raíz a los 8 días, no esperen encontrarla en el mismo sitio, se va a mover, el paciente se tuvo que acostar, tuvo que dormir, entonces puede cambiar de sitio. Para quitar esa raíz no es necesario, o el diente no es necesario que se saque en la misma cita en que se fue. Puede tardar incluso una semana. Y la vamos a sacar a través de alguna ventana en el seno. Hay muchas técnicas para abordar el seno, incluso algunas con endoscopía, ¿verdad? Hay la de Claquet, que es por la fosa nasal, la de Cooper a través del alveolo, o la que diseñó Cadwell ya en 1893 hablaba de ella, y Luc en Francia un año después, en donde hacemos una androstomía, una entrada para poder observar nuestro seno maxilar. Este es un diagrama en donde vemos que la raíz se encuentra por arriba de nuestra mucosa sinusal. Pero ¿qué pasa si esta mucosa sinusal cubre a la raíz? Pues aunque penetremos no la vamos a ver. Es como si nosotros tratemos de buscar una moneda abajo de una alfombra que no alzamos. Entonces, este es un caso difícil porque no alcanzamos a verla a pesar de hacer la antrostomía. ¿Cómo sabemos que está perforada nuestra mucosa? Pues ya vimos que es la maniobra de basal. En un corte tomográfico coronal podemos ver un seno limpio
y un seno con imágenes hiperdensas en donde hay problemas ya de sinusitis. Si yo no cierro esta comunicación, si yo no quito esta raíz, al cabo de un tiempo vamos a tener sinusitis. Entonces, este diagrama nos facilita las cosas. Tenemos una comunicación bucoantral, hay que rotar colgajo. Si tenemos la comunicación bucoantral más penetración de raíz, vamos a rotar el colgajo que ya habíamos dicho y vamos a hacer la androstomía. ¿Qué significa androstomía? Estomía, hacer una boca en el seno. El caso clínico que tenemos, que en una radiografía panorámica se ve la zona radiopaquia observándose la corona. En una imagen de Combin podemos observar la corona y que falta un fragmento de raíz. Procedemos a hacer la técnica de Caldwell-Loop. Hacemos una incisión semicircular, semilunar o de Parch llamada también. Podemos, antes de hacer la incisión, en este caso como es con anestesia general, poner un anestésico con vasoconstrictor. Nos sirve para hacer hidrodisección. ¿Qué significa esto? Dividir en dos la mucosa y periósteo por un lado y el hueso por el otro. Y el vasoconstrictor que nos ayuda a que no haya sangrado. En esta imagen ya vemos levantado el colgajo mucoperióstico, la entrada al seno maxilar, cuidando el agujero infraorbitario y las raíces de nuestros premolares. También la incisión lejos del sitio de osteotomía. Con una succión adecuada podemos jalar el diente. Muchas veces podemos meter agua y en lo que está succionando, jalar el diente. Algunas veces, si nosotros tenemos conectado una succión muy grande, una cánula muy grande, y está el drenaje, se nos puede ir la raíz y no darnos cuenta. Entonces, estar buscando algo que ya no está. Entonces, yo siempre les aconsejo que la punta de la succión sea muy pequeña para que podamos detener ahí la raíz o lo que se haya ido, o tener frascos transparentes para que ahí podamos revisar si ya salió la raíz. Si esto se va conectado directo al drenaje, corremos ese riesgo. Aquí simplemente nada más en forma didáctica, la detuvimos con una pinza de Alice, la corona, y suturamos. Con el hilo de preferencia del cirujano, puede ser absorbible o no absorbible, seda o Vicryl o Dexon o Caldwell. Es más la preferencia del cirujano que alguna indicación formal. El espécimen, la corona, en otra imagen, la parte cortada de la raíz. ¿Y qué pasa? Si yo no hubiese hecho esta acción, pues el paciente va a tener sinusitis. Si yo no tengo todavía sinusitis, es posible hacer la androstomía y quitar nada más el elemento o el cuerpo extraño. Pero si yo dejo el cuerpo extraño mucho tiempo, vamos a hablar de meses, el paciente se va a quejar de su problema de sinusitis con exudado purulento, con que se le pasa el agua a la nariz, y entonces no solamente tengo que quitar el cuerpo extraño, cerrar la fístula, sino también tengo que quitar la mucosa sinusal que está dañada. Esta se va a reparar en algunos meses. Entonces recuerden que lo que intentamos es evitar la fístula bucoantral y la sinusitis. Conclusiones. Es una iatrogenia aleatoria, es decir, puede pasar o no puede pasar, pero siempre le debemos advertir al paciente esa situación y que nos firme, ya que si no puede convertirse en malpraxis. En caso de la comunicación, cerrar esta comunicación bucoantral. Si esta comunicación bucoantral además tiene el alojamiento de una raíz o de un diente, retirarlo. No es necesario en la misma cita. La que se necesita casi inmediato es cerrar la comunicación bucoantral. ¿Para qué cerrar la comunicación bucoantral? ¿Para qué retirar la raíz o el diente? Es para evitar la fístula o sinusitis. Bueno, quiero mandar un saludo, y sé que me están viendo en algunos países, como son los amigos de República Dominicana, en Colombia,
en Perú. Y esta es una imagen de un edificio que se llama Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Cuando quieran venir, estamos con los brazos abiertos en Tlaxcala, su universidad y sus 2 posgrados, endodoncia y estomatología pediátrica. Antes de despedirme, quiero dar esta frase. Dichoso el que estudia para aprender, grandioso el que lo hace para enseñar, pero glorioso el que lo hace para curar. Cualquier duda, favor de comunicarse a mi correo, con todo gusto les contestaré. Gracias.